Tablero, todos los domingos a las 13 horas. Hola, buen mediodía para todos y todas. Estamos nuevamente en una audición de Pateando el Tablero, el programa de radio del Partido de los Trabajadores. ¿Cómo te va, Nicolás? Hola, buenas tardes, Lucía, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, en el día de hoy vamos a estar conversando un poco sobre algunos asuntos que tienen que ver con el área del movimiento obrero, sobre todo elecciones sindicales en las cuales nuestro partido interviene a partir de agrupaciones clasistas combativas, defendiendo una tradición de recuperación de los sindicatos para los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Y vamos a estar con dos compañeros que van a conversar un poco sobre el balance de las elecciones de AEBU y de las elecciones de ADEOM. Matías Arbizu, de la Coordinación para el Cambio, que actualmente es el nuevo presidente de la representativa del BROU, va a estar con nosotros conversando un poco sobre cómo se dio esa elección, los resultados y las perspectivas que hay para los trabajadores y trabajadoras bancarios. Y también va a estar llegando en breve el compañero Álvaro Soto, que también nos va a estar comentando sobre el resultado de las elecciones en ADEOM Montevideo, es decir, los trabajadores y trabajadoras municipales que también eligieron sus dirigentes sindicales en la semana pasada. Comentarles también algo que nos parece importante y que los compañeros después van a mencionar. En el caso de AEBU, algo histórico, que es que va a haber una compañera de la lista del clasismo que va a estar siendo presidenta de Banco Oficial. Por primera vez en la historia una mujer va a ocupar ese lugar y nos parece también muy relevante. Y en el caso de ADEOM también la elección dio como ganadora a una lista que también encabeza una compañera que también ha desarrollado una batalla importante contra el gobierno de Martínez en los últimos años y que también ya era secretaria general del gremio. Entonces, también interesante y relevante este dato que también los compañeros van a estar informando y problematizando un poco. Pero antes de avanzar en ese sentido, contanos, Nico, cómo ha sido la campaña del partido en esta semana. Bueno, quizás antes de contar algunas iniciativas que hemos desplegado esta semana y que vamos a desplegar en las próximas semanas, creo que me parece importante realizar una reflexión, que estas elecciones donde está interviniendo el clasismo con un programa y con, digamos, una propuesta independiente de los bloques en disputa, es decir, está presente en el movimiento obrero también una disputa que se cuela en el terreno electoral, que es decir, cuál debe ser la posición del movimiento obrero frente a los partidos del régimen, frente al gobierno, y nos parece muy importante destacar que estos compañeros han llevado adelante una campaña independiente del gobierno. Creo que es un aspecto a destacar, porque el Partido de los Trabajadores busca levantar esa bandera de independencia de clase, y también nuestra campaña se empalma con estas iniciativas dentro del movimiento obrero. Esta semana recién acabamos de llegar de una agitación, de conversar con los vecinos aquí en la feria de Testa Narvaja, una muy importante actividad. Y también tenemos compañeros que están en este momento realizando una actividad en la feria de Peñarol. Y quiero anunciar que la semana que viene, el domingo que viene, estaremos en Juan Lacase, que allí vamos a estar conversando con los vecinos, desarrollando, preparando una actividad que va a haber allí para el domingo siguiente, el domingo 28, una charla sobre UPM, allí en Juan Lacase.
Y bueno, ya tenemos programadas también una serie de recorridas por medios, por barrios, conversando con los trabajadores allí, porque bueno, Juan Lacase ha sido de los sectores, uno de los ciudades más golpeadas, ¿no? Por la desocupación y por los cierres de fábricas. Allí tenemos el cierre emblemático de la emblemática Fanapel, que dejó una cantidad de cientos de trabajadores desocupados, con promesas del gobierno por, digamos, de una recuperación de empleo, del trabajo, espejitas de colores, podemos decirle, ofreciéndole que la salida va a ser por el turismo, ofreciéndole distintas iniciativas, ninguna de ellas lógicamente se ha concretado. Y bueno, la situación de los trabajadores de Juan Lacase de alguna manera refleja este proceso de crisis que viven sectores enteros de la clase obrera, con un aumento de la desocupación muy importante, que se refleja en Colonia, que se refleja en Guanacaste y que se refleja en todo el Uruguay. 60.000 han sido los puestos destrozados o la destrucción del empleo en estos últimos 4 años. Y bueno, ahí en Juan Lacase y en Fanapel en particular tenemos un síntoma de todo esto. Así que bueno, estaremos este domingo y los próximos fines de semana desarrollando una actividad allí. Y bueno, el Partido de los Trabajadores está a pleno con esta campaña en todo el país. Bien, bárbaro. Creo que tenemos ahora a Matías Arbizu en línea y ha llegado el compañero Álvaro Soto también para avanzar en lo que hemos anunciado de los temas del día de hoy. Hola, Matías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes, Matías. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Más medio lejos, pero está bien. Medio lejos, ahí va. Vamos a acercar. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por la elección que han realizado en estos días y contanos un poco cómo fue la elección y las perspectivas que han planteado la Coordinadora para el Cambio y bueno, qué es lo que se viene también en el gremio bancario. Bueno, muchas gracias primero que nada por las felicitaciones. La elección se dio básicamente como esperábamos, como preveíamos el Banco Oficial en particular. Se mantiene la tendencia de los últimos años. Hace unos años habíamos ganado la presidencia del Consejo de la Banca Oficial con 4 cargos. Después, luego de una discusión profunda y un conflicto duro que se dio en el Banco República en particular con el tema del cierre de dependencias y las privatizaciones dentro del Banco República, se vio un avance importantísimo en el Banco de la República y se confirma ahora en estas elecciones de Banco Oficial, donde se renueva la presidencia de la Banca Oficial, que logra un cargo más, y se gana en Banco República con una instancia importante, casi prácticamente en todos los circuitos. Eso con respecto a lo que fue el acto eleccionario en sí. Hay una importancia enorme en esto, no solamente por el hecho de que se confirma la tendencia que se siga avanzando, sino que es un año muy particular para la Banca Oficial porque tenemos la renovación del convenio colectivo del Banco Oficial en septiembre de este año y en este momento ya las agrupaciones afines, digamos, al Partido Socialista y al Partido Comunista, que hasta el momento habían servido de colchón y control constante del movimiento, en este momento ya no tienen mayoría como para poder bloquear las discusiones y la movilización de trabajadores. Entonces, es un avance sumamente importante en ese sentido a la hora de poder avanzar en una discusión que aparte se da en medio del periodo de elecciones nacionales también, ¿no? Lo cual evidentemente iba a llevar a estas agrupaciones a parar y marcar cualquier tipo de movilización. Claro, ¿cuáles son las reivindicaciones o los planteos más sentidos que ustedes van a llevar en esta negociación del convenio? Nosotros vamos a empezar ya en las próximas semanas a hacer juntas de delegados y encuentros
En ese sentido podemos decir entonces que las privatizaciones es parte de la política que viene desarrollando el gobierno, por lo que vos nos contás y por lo que ha sido la experiencia de AEU, no solo en el sector de la banca oficial, sino como también han denunciado los compañeros municipales en la propia Intendencia de Montevideo, ¿no? Es decir, se puede... Sí, claro. Parte de la política que aplica directamente y sistemáticamente el gobierno vacía los puestos de trabajo, no llena las vacantes y luego las cubre con trabajadores privados, a veces con todo tipo de contratos anuales, mensuales, jornaleros, con salarios de 10.000 pesos, o sea, esa es la política que está aplicando el gobierno y, como bien decías, no solamente en el Banco República o en la banca oficial, sino que en todos los entes del Estado y en la Intendencia también. Muy bien. Bueno, Matías, vamos cerrando entonces para seguir conversando sobre las elecciones municipales, que también estamos acá con Álvaro. Muchas gracias por tu comunicación y bueno, quedamos obviamente en contacto para que también los compañeros de la Coordinación por el Cambio puedan participar de la radio y puedan venir a contar un poco el proceso de lucha que se abre allí y las perspectivas de lo que se va a plantear a los trabajadores bancarios en esta nueva etapa, ¿no? Como vos decís, también atravesada por las elecciones nacionales y que en ese sentido cobra fundamental valor esta lucha contra las privatizaciones y en defensa también del trabajo y del salario. Sí, sin lugar a dudas. Es un momento muy importante y es un momento propicio para avanzar en esta discusión. Nosotros estamos en una posición muy interesante después de las elecciones, porque quedamos con 5 cargos en 11. Bueno, todo dependerá de posibles acuerdos que se logren en la interna y obviamente de las resoluciones que tomemos a través de la Junta de Negocios y asambleas que vayamos a poder trabajar. Bueno, muchas gracias compañeros y nos estamos comunicando en breve. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, Matías. Quizás destacar que no sé si lo destacó Matías allí, hubo un avance con respecto a la elección pasada. Sí, Todo lo oficial y un cargo más, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, Álvaro, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, venciendo la dificultad del transporte colectivo de los domingos, que tiene regímenes horarios medio particulares. Primero saludar a toda la audiencia, a todas las compañeras y compañeros. Y segundo, me parece que es de destacar un poco, como mencionaba recién Matías, que lo que se sigue expresando en el movimiento obrero es una tendencia a la ruptura con el sindicalismo oficialista, que significa también una ruptura y una manifestación, aunque sea aún limitada, de independencia de los trabajadores con el gobierno. Nosotros, como análisis primario de lo que fueron las elecciones sindicales de ADION, tenemos que, para que todos los compañeros sepan y tener algún elemento de referencia, en estas elecciones votaron, o se había habilitado para votar 5.696 trabajadores. En el 2017 hubo 300 más, 5.906. En el 2017 votaron un poco más de trabajadores, 3.048, y en el 2019 votaron 2.660 trabajadores. El porcentaje de adhesión en el 2017 fue del 51%, 52% más o menos, y en el caso de esta adhesión fue del 47%. En relación a los votos en blanco y anulado, porque se manifestó también la posibilidad de que hubiera un llamado a voto en blanco y anulado de la lista 307, porque había sido sancionado uno de los 3 primeros dirigentes. No tuvo un registro relevante, digo, porque primero no hubo un llamado público a eso y segundo, se mantuvo la misma cantidad de votos en blanco y anulado que hubo en la elección de 2017, ¿no? O sea que puede ser que haya habido algunos más, pero en la elección del 2017 hubo 280 y en esta 326, o sea que no hay una gran diferencia en torno al tema de votos en blanco y anulado. Pero lo más relevante me parece los aspectos más relevantes me parece de esta elección
donde se concentra, digamos, la más larga experiencia de los trabajadores en relación a un gobierno frente amplista, es la crisis justamente del sindicalismo oficialista, sobre todo en este caso del PCU, y después un golpe asestado al gobierno, ¿no? Primero porque este fue un año donde, este año, ¿no?, el anterior, fueron años donde hubo una gran movilización de ADION por sectores o a veces más generalizada contra las privatizaciones y la precarización laboral. El último conflicto se destaca en el sentido de la negativa de la tendencia de presupuestar a trabajadores de la cultura, como los de la Filarmónica, la de Escuela Municipal, o sea, y otros sectores, incluido TV Ciudad, para mantenerlos bajo contratos de renovación permanente, que es así desde décadas que trabajan estos compañeros. Y los conflictos desarrollados en limpieza, donde hubo una amenaza de reglamentación sindical, de declaración de esencialidad, que fueron enfrentados por ADION y enfrentados por los trabajadores, inclusive en mantenimiento hubo una huelga casi de 16 días contra estos procesos privatizadores. Entonces nos parece muy importante destacar de que la elección marca una vez más lo siguiente: la 2011, que en el 2017 se tenía 4 cargos, se fractura, digamos, y la fractura coloca a su secretaria general, la Ripoll, en una oposición a la otra fracción que seguía manteniendo su vínculo con el Partido Comunista y su línea oficialista, ¿no? Y la coloca separándose de esa política y un poco haciendo, o sea, asumiendo a través de su cargo de secretaria general la representación de estas luchas y de estos reclamos. Por ende, la confrontación con el gobierno y la expresión visual o la visualización a través de ella de la movilización de los trabajadores y el choque con el gobierno y con las tendencias oficialistas, inclusive del PCNT, que en determinado momento vetan, no solo a ella en nombre del secretariado, sino en nombre a ADION, de que hable en uno de los actos que se plantea el PCNT. Entonces nos parece que esto es un elemento muy importante porque el triunfo de Ripoll en las elecciones está reafirmando que hay una tendencia en los trabajadores a expresarse a través de la movilización independiente y a romper con el gobierno y con la atadura del gobierno. Y esto se expresa por el hecho de lo que decíamos recién, porque obviamente en su cargo de secretaria general aparece como el elemento visible y representativo de esa lucha en forma más masiva. Y bueno, significa también un golpe a la 2011 que sigue bajando, ¿no? O sea, ahora a través ya de una fractura expuesta, pero que pasó de 9 a 6 cargos y de 4 a 3. En el caso particular de la lista que yo participo, la 1980, es decir, mantuvo sus cargos, pero obviamente, dado el acuerdo que había 307 y 2011 en el arranque de reparto de representación en torno a la Secretaría General de la Presidencia, no hubo una posibilidad de tener una visibilidad pública alcanzada a través del acuerdo 307-2011 que Varela no usó en ese momento, o sea, renunció a su uso porque él era presidente del sindicato y lo monopolizó Ripoll. Pero me parece que lo más importante a destacar de esta situación es que hay un golpe a través de esta elección al gobierno, hay un golpe a la política del oficialismo sindical, donde nuevamente aparece vetada en el secretariado del PCNT Ripoll para hablar en el acto del 1 de mayo, en representación de las mujeres del PCNT, y se trae a hablar a una integrante de la Intersocial Feminista, compuesta inclusive hasta por empresarias, a través de ONGs, ¿no? Entonces me parece que la gran enseñanza de esto es que el crecimiento es por izquierda. O sea, si hay algo que nosotros podemos saludar, inclusive decir que pudo visualizar Ripoll, es que no había posibilidad de desarrollarse en el seno de la política de la 2011. O sea, que tuvo que haber un quiebre con esa política para poder desarrollarse. Bueno, las listas que ya tenían ese quiebre, ya mencioné, algunas han caído en votación,
y bueno, y otras hemos mantenido nuestra votación. Y ahora dependerá un poco, porque como no hay elección directa en ADEON, cuáles serán los acuerdos de alianza que se desarrollarán para ver si va a haber una dirección que sea consecuentemente representativa de esta tendencia o no. O va a haber una dirección que, a través de las alianzas que componga, va a demostrar su carácter vacilante, digamos, en referencia a estas tareas que se plantean. Desde el punto de vista de la conclusión política, me parece que esto es una cosa muy importante, sobre todo de cara a las elecciones y de cara al 1 de mayo. Primero decir de que el 1 de mayo los sectores oficialistas del PCNT acaban de vetar la posibilidad que en esa tribuna se expresen las corrientes existentes dentro del PCNT, tanto la corriente en lucha como la corriente del grupo de los 8, del sindicato de los 8. Por lo tanto, no va a haber una expresión en el acto del 1 de mayo de una política independiente del movimiento sindical frente al gobierno. Va a haber un discurso de sometimiento a las tareas del gobierno y a las tareas sobre todo electorales. Es decir, a una apoyatura, a reforzar la política aquella del gobierno del bloque social y político de los cambios y anular las tendencias que se están expresando en estas elecciones, pero que ya se expresaron en el Congreso del PCNT en una forma no pura, deformada, pero que están presentes a través de un gran bloque opositor al seno del PCNT y de esta política. Una pregunta. Entonces, sí, no. No, una pregunta, Vasco. Vos hablabas entonces de que bueno, se verá la situación en el marco de la nueva elección de la dirección de ADEON. ¿Cuál es el planteo de la 1980 sobre eso? Es decir, ¿qué ADEON quiere la 1980 o propone para la próxima etapa? Bueno, el tema de la 1980 es que viene proponiendo hace 20 años una política que es la ruptura definitiva del sindicato con el gobierno y del movimiento sindical. Esto ADEON lo ha tenido también como una permanente. En determinados momentos hubo rupturas, pero más bien responden a movimientos desde la base de lucha y no a una estrategia independiente de constituir un movimiento sindical absolutamente independiente que rompa definitivamente con el gobierno que está y con los gobiernos que van a venir. Es decir, ¿por qué? Porque el problema es que nosotros tenemos una caracterización que el gobierno que está, el gobierno que van a ir por la precarización laboral, por la privatización, por la reforma de la seguridad social, es decir, van a ir por el aumento de la edad jubilatoria, van a ir por la defensa de la productividad de los grupos inversores y de los grupos capitalistas, y no por la mantención de los puestos de trabajo de la clase obrera. Es decir, van a ir por una política de subsidio al capital y de pago de la deuda externa. Entonces, nuestra concepción estratégicamente es que nosotros debemos colocar a los sindicatos en un pronóstico que nos enfrentamos a esa situación y que tenemos que reclamar, no solo de nuestros sindicatos, sino del movimiento obrero todo, una política consecuente con esa perspectiva y con una perspectiva inclusive que muestra tendencias a la derechización y a la reglamentación y a la limitación de las conquistas obreras y de los derechos democráticos de toda la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, no es que la 1980 sea mejor o peor que nadie, pero tiene una delimitación estratégica que en algún momento la ha adoptado ADEON, pero no solo se trata de votar en una asamblea, sino después de llevarlo consecuentemente adelante, y me parece que eso es lo que está en juego en esta etapa. Un apunte quizás sobre esto. Yo creo como reflexión, porque ya nos quedan los últimos minutos, se nos fue rápido el programa hoy. Creo que tanto en el caso del avance del clasismo en AEBU como en el caso de ADEON, la agenda que colocan los trabajadores allí, el clasismo, este avance colisiona con la agenda que están colocando los partidos de derecha, pero también los partidos oficialistas. Esta semana tanto Sanguinetti como Lacalle Pou lanzaron su programa que incluye esto que señalabas vos, una reforma laboral, reforma previsional, las privatizaciones, es decir, un avance, un ajuste sobre las condiciones de vida de los trabajadores. Y los partidos del FA también están colocando, por ejemplo, el aumento de la edad de retiro, etc. Es decir, tenemos planteado que en el terreno político electoral hay una ausencia de una representación política de los trabajadores que luchan
contra estas perspectivas. Entonces el Partido de los Trabajadores lo que coloca es la necesidad de construir esta alternativa también en el terreno electoral. Por eso también queremos anunciar que vamos a realizar una asamblea abierta el próximo 4 de mayo, en el local del Partido de los Trabajadores posiblemente, si no anunciaremos correctamente el lugar en las próximas semanas, pero para discutir esta perspectiva. Es decir, invitamos a todos los trabajadores bancarios, municipales, es decir, a los trabajadores de todo el movimiento obrero a discutir la perspectiva, la necesidad de construir una alternativa política en estas elecciones. Nos parece muy importante, a la luz de estos comentarios que están realizando tanto tú como Matías, pensar políticamente los problemas, cómo enfrentamos los trabajadores, con qué herramientas enfrentamos esta etapa. A mí me parece muy importante esta observación porque también hay una tendencia en los trabajadores a un voto castigo por derecha, en algunos casos. Y me parece que todo este sindicalismo que intenta recuperar los sindicatos en una lucha independiente, se no se postula como candidato, en realidad lo que está haciendo es abortar esta tendencia que hay de crecimiento por la izquierda en el movimiento obrero. O sea, no representar políticamente lo que realmente representa esta tendencia en el seno de los sindicatos. Entonces me parece muy importante este llamado, y me parece muy importante que, bueno, que como decías tú, de los obreros frigoríficos, metalúrgicos, de la construcción, participen de este evento, que de no plasmarse ninguna acción en el 1 de mayo que permita expresarse políticamente e independientemente de la posición de la burguesía sindical y del oficialismo del gobierno, nos parece que, bueno, que va a ser la única voz, la única tribuna donde los trabajadores vamos a poder expresar una política independiente y una estrategia independiente frente a los partidos del ajuste y los partidos de capital. Bueno, muy bien. Vamos cerrando entonces la audición del día de hoy. Nos vemos el domingo que viene. Y bueno, seguimos justamente en campaña. Ya Nico mencionó las actividades. Pueden acercarse a nuestro local y pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Así que, bueno, buena semana, que descansen y hasta el próximo domingo. Buena semana.